¿Qué tal? Hoy hablaremos sobre las últimas noticias sobre el pasado del ser humano, y es que se acaban de conocer detalles que reescriben por completo la historia, y también nos cuentan algo increíble sobre otra especie humana de la que poco conocíamos, la verdad, el hombre de las estrellas, Uomo Naleri. Os habla Fon Ramos como siempre y os agradezco de corazón que un día más estéis ahí al otro lado de la pantalla. Comenzamos. Una de las cosas más increíbles que hace la ciencia es evolucionar y volver a revisar viejas teorías para cambiarlas, y así que sirvan para resolver algunos misterios antiguos. Esto es lo que han hecho investigadores de la Universidad Nacional Australiana en Canberra y el Museo de Historia Natural de Londres. Estos científicos se preguntaron, ¿y si las fechas de los fósiles antiguos están mal? Así que lo que hicieron es volver a revisarlo todo y tratar de aplicar las técnicas más novedosas. Los científicos pues conocen muchas técnicas para datar hallazgos antiguos, desde los anillos de los árboles hasta la famosa datación por radiocarbono, que como muchos conoceréis, se basa en analizar la cantidad de carbono 14 que queda en restos orgánicos, como huesos o carbón. El carbono 14 llueve desde el espacio, por lo que lo absorbemos cuando estamos vivos. La datación por radiocarbono mide la descomposición de este isótopo radiactivo. Sin embargo, esta técnica solo es efectiva en fósiles con menos de 50.000 años, limitando su aplicabilidad. Por lo tanto, científicos han rescatado una vieja técnica y la han evolucionado. Hablamos de la técnica del uranio torio. La diferencia es que ahora toman muestras con láser de lugares muy diminutos de la muestra y no la dañan, de manera que la muestra queda intacta y los resultados son exactos. Así que científicos han revisado todo esto y se han quedado tan impactados que han hecho un estudio científico gigantesco, cambiando las dataciones de un montón de descubrimientos a lo largo y ancho de todo el mundo. Hablamos de un estudio científico gigantesco que os dejo la descripción del vídeo. En el estudio comenzaron a aparecer resultados que reescriben toda la historia. Por ejemplo, las primeras dataciones del Homo floresiensis y Homo luzonensis, que son especies que vivían en la isla de Flores y en Filipinas, respectivamente, llevaban al Homo floresiensis a 12.000 años atrás y al Homo luzonensis a 65.000 años atrás. Claro, todo esto chocaba con el Homo sapiens. ¿Cómo pudieron sobrevivir estas especies entre sí juntas todo el tiempo? Claro, muchos científicos especularon que el Homo sapiens pues terminó con ellas. Pero estas nuevas dataciones confirmaron que esto no fue así porque las dataciones estaban mal. Y es que el Homo floresiensis no existió hace 12.000 años, existió hace 60.000 años. Y el Homo luzonensis no existió hace 60 o 65.000 años, existió hace 130.000 años. Esto significa que no tuvieron prácticamente interacción con el Homo sapiens, y mucho menos viviendo en islas como estaban viviendo. Los científicos también han hecho pruebas con otras especies y también con los neandertales, y hubo bastantes variaciones en algunas muestras. Y poco a poco se dieron cuenta que los cambios eran tantos que tenían que cambiar todas las líneas temporales como consecuencia de las nuevas técnicas de datación. El profesor Rainier Grun, experto en geocronología de la Universidad Nacional Australiana en Canberra, dijo: algunos de estos hallazgos proporcionan una perspectiva excelente para aumentar nuestra comprensión de la evolución humana. Pero fijaos, ahora nos vamos a otros descubrimientos recientes que son impresionantes. Mirad, si nos vamos a 2015, ese año se hacía un descubrimiento impresionante, uno de los descubrimientos más impresionantes del pasado de nuestro planeta. Y es que se descubrían restos fósiles de una nueva especie humana ancestral en una cueva de Sudáfrica llamada Rising Star. Los fósiles representaban una nueva especie dentro del género Homo y los científicos sugerían que incluso podrían interactuar con especies más modernas como con el Homo sapiens. Dado que esos restos específicos solo son de esa cueva, se nombró a estos fósiles como pertenecientes a Homo naledi,
El nombre Naledi proviene del idioma Sesotho, hablado en Sudáfrica, y significa estrella, por lo que estamos hablando del hombre de las estrellas o el hombre de la estrella. Sin embargo, durante los 2 últimos años, se ha descubierto que esta especie era mucho más increíble de lo que todos pensaban. Y es que se descubrió que esta especie, el Homo naledi, era muy parecida a la nuestra, pero tenía un cerebro muy pequeño. Esto desconcertó a todo el mundo y sobre todo más los desconcertó con los descubrimientos del antropólogo Lee Berger de la Universidad de Witwatersrand, que reveló que por el tamaño del cerebro debería tener millones de años de antigüedad. Pero qué curioso, finalmente se demostró que solo tenía 250.000 años. Es decir, hablamos de una especie que, fisionómicamente se parecía bastante a nosotros, pero tenía un cerebro mucho más pequeño. Preguntaréis, ¿cómo de pequeño? Muy pequeño, un 30% el nuestro. Es decir, la tercera parte. Es una auténtica locura. Otras especies con cerebros mucho más grandes deberían haber hecho cosas mucho más avanzadas que ellos. Pero no fue así. Fue el Homo naledi el que hizo lo más avanzado para su tiempo. Y es que recientes hallazgos arqueológicos revelaron que el Homo naledi utilizaba el fuego para preparar la comida y navegar en la oscuridad de las cuevas subterráneas, y que era una especie que vivía bajo tierra. Además tenían un cuerpo adaptado a ello. Los adultos no sobrepasaban los 40 kilogramos de peso y medían 1,40 m de estatura. Estos seres se colaban por aberturas de este tamaño en la cueva, de 17 centímetros. Y para documentarlo todo tuvieron que buscar personas muy bajitas y muy delgadas para que pudieran entrar en la cueva. Pero los descubrimientos no se quedaban ahí, y es que descubrían que los naledi fabricaban antorchas y trasladaban a sus fallecidos a tumbas poco profundas, haciendo rituales para ellos. Incluso se hizo de hecho un documental del Homo naledi y se mostró no solo todo eso, sino que además hacían pinturas rupestres en las paredes de las cavernas. Esto ya fue demasiado para muchos científicos que, simplemente pensaban que la evolución del cerebro iba acorde con este tipo de cosas. El Homo naledi absolutamente rompió todos estos esquemas. Así que poco a poco se demostró todo esto y además se vio que hay muchas cosas en la historia que fallan y que no necesariamente un cerebro tan pequeño tendría que ser mucho más atrasado que los demás. Todo lo contrario, estaba muy adelantado a su tiempo. Esto hizo que muchos científicos fueran escépticos, no se lo creían. Pero Berger presentó una multitud de pruebas a lo largo de los últimos años respecto a esto. Y no hay 1 ni 2 estudios científicos, hay muchos. De hecho, de acuerdo con esta información, el sitio de enterramiento más antiguo, no sería de nuestra especie, sino que pertenecería al Homo naledi y sería 100.000 años más antiguo que los de nuestra especie. Es decir, que los más antiguos de nuestra especie. Prácticamente rompe toda la historia. Berger dijo: tenemos pruebas enormes, están por todas partes. Se descubrieron enormes trozos de carbón, miles de huesos quemados, hogares gigantes y arcilla cocida. Probablemente estemos ante la cultura de otra especie. Por si fuera poco, todo esto, también se descubrieron tumbas poco profundas con formas geométricas y figuras talladas en las paredes, figuras que todavía no se comprenden del todo. Las marcas se creen que son lápidas conmemorativas y sugieren la práctica simbólica y posiblemente ritual por parte del Homo naledi. Las formas incluyen cuadrados y triángulos tallados en roca de dolomita, indicando habilidades de tallado con herramientas. Actualmente otros científicos se encuentran examinando los descubrimientos de Berger y la cueva de los naledi. Lo cierto es que hay algo curioso tras examinar el pasado de las diferentes especies existentes, y es que de todas las especies, de todas las conocidas que hubo en el pasado, desde hace 10.000 años hasta ahora, solo quedamos nosotros. Esto hizo que algunos científicos se preguntaran: ¿podría quedar alguna especie escondida en algún lugar que no pertenezca a la nuestra? Según un ensayo para la revista The Scientist, el antropólogo y etnobiólogo retirado Gregory Ford
describe que él cree que sí, y que están escondidos en una isla de Indonesia. El científico se refiere al Homo floresiensis, como los llamó el famoso antropólogo Mike Morwood, cuando encontró los restos de la era del Pleistoceno en Flores en 2004. Esta especie, eran mucho más bajos que los Homo naledi, medían solo 1 metro de estatura. De hecho, los apodaban hobbits. Pero lo más curioso de todo esto es que Gregory Ford sostiene que ha recopilado algunas evidencias que demuestran que están escondidos en alguna parte de esa isla de Indonesia o en las islas aledañas. Claro, dichas evidencias se basan en testimonios oculares, es decir, testimonios de las tribus del lugar. No son huesos que se hayan encontrado, sino testimonios de tribus que creen que han visto esos hobbits, esos seres tan diminutos que serían, el Homo floresiensis. Ford añadió que los paleontólogos y otros científicos harían bien en incorporar ese conocimiento indígena en las investigaciones continuas de la evolución de los homínidos en Indonesia y en otros lugares del mundo. La verdad es que muchos científicos son escépticos con esto, pero yo diría que del todo descabellado quizás no sea. Y lo digo porque recordemos que hay una tribu muy curiosa que se llaman los sentineleses, que están en la isla Sentinel del Norte, perteneciente al archipiélago de las Islas Andamán, en el Océano Índico, y perteneciente a la India. Esa tribu, los sentineleses, está muy aislada y lleva mucho tiempo así. De hecho, nadie puede acercarse a la isla sin arriesgar la vida. Muchos lo han hecho y no han vuelto. ¿Podría estar ocurriendo lo mismo en la isla de Flores? Científicos afirman que lo más probable es que no, ya que no tenemos más pruebas más allá de testimonios de tribus. Pero yo me pregunto, ¿por qué un antropólogo tan conocido y tan famoso como Gregory Ford tira toda su carrera por la borda afirmando todo esto? Todo sabiendo que tendrá a toda la comunidad científica en su contra. Es muy curioso. Yo por mi parte seguiré investigando todo esto, porque nunca se sabe lo que nos deparará el futuro, y más ahora sabiendo que tenemos nuevos métodos de datación que están dándole la vuelta a todos los hallazgos de los homínidos que habitaron en nuestro planeta. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el siguiente programa. Sed buenos y hasta la próxima.